La Ciudad de México bullía bajo el cielo gris de octubre. Teresa observaba desde la ventana de su departamento, en la colonia Roma, cómo las nubes amenazaban con descargar una tormenta. A sus 32 años, había aprendido a leer las señales del clima tanto como las del comportamiento humano. Y esa tarde ambos presagiaban tormenta. Carlos llegaría en cualquier momento con su madre, doña Lucía, para la cena familiar que Teresa había preparado con esmero. Sobre la mesa del comedor reposaban los chiles en nogada recién terminados, el arroz rojo humeante y las tortillas hechas a mano que había conseguido en el mercado de Coyoacán esa mañana. Todo debía ser perfecto, como siempre lo exigía su suegra. El timbre resonó justo cuando Teresa terminaba de acomodar las servilletas de tela bordada. Respiró profundo antes de abrir la puerta. Carlos entró primero, su traje gris impecable después de un día en el despacho de abogados donde trabajaba. Detrás, doña Lucía cruzó el umbral con esa elegancia severa que caracterizaba a las mujeres de su generación y clase social. «Buenas tardes, doña Lucía», saludó Teresa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Teresa», respondió la mujer mayor con un asentimiento frío, escaneando el departamento como si buscara defectos invisibles. La cena transcurrió en una tensión apenas disimulada. Carlos hablaba animadamente sobre un caso importante en el bufete, mientras Teresa servía y retiraba platos con eficiencia silenciosa. Doña Lucía apenas probaba la comida, haciendo comentarios sutiles sobre la cantidad de crema en la nogada o la temperatura del arroz. «En mis tiempos las esposas sabían cocinar sin necesidad de seguir recetas de internet», comentó doña Lucía, limpiándose delicadamente la comisura de los labios. Teresa apretó los dientes, pero mantuvo la compostura. Llevaba 5 años casada con Carlos, 5 años soportando las críticas veladas y las comparaciones constantes con las mujeres de la familia Mendoza, 5 años sintiendo que nunca sería suficiente para la matriarca que controlaba cada aspecto de la vida de su hijo. El teléfono de Teresa vibró sobre la mesa auxiliar. Era un mensaje de su hermana Adriana. «¿Puedo pasar mañana? Necesito hablar contigo urgente». «¿Quién te escribe a estas horas durante la cena?», preguntó doña Lucía con tono acusatorio. «Es mi hermana», respondió Teresa, guardando el teléfono. «Esa muchacha siempre ha sido algo impulsiva, ¿verdad?». Doña Lucía intercambió una mirada cómplice con Carlos, quien sonrió incómodo. Teresa sintió la sangre agolparse en sus mejillas. Adriana había tenido sus problemas, sí. Un divorcio complicado 2 años atrás, una época difícil buscando trabajo, pero era su hermana, la única familia cercana que le quedaba después de que sus padres fallecieran en un accidente automovilístico 3 años antes. «Adriana está muy bien ahora», defendió Teresa con voz firme. «Trabaja como gerente en una agencia de publicidad y acaba de mudarse a un departamento nuevo en la Condesa». «¡Qué bien!», dijo doña Lucía sin convicción, tomando un sorbo de su agua mineral. Aunque una mujer divorciada siempre carga con esa mancha, por decirlo de algún modo. El silencio que siguió fue denso como la humedad antes de la tormenta. Carlos miraba su plato, evitando los ojos de Teresa. Ella conocía esa cobardía, esa incapacidad de su esposo para defender a quien no fuera su madre. Después de la cena, mientras Teresa lavaba los platos en la cocina, escuchó las voces en la sala. Doña Lucía hablaba en voz baja pero audible, como si quisiera ser escuchada. «Esa familia nunca ha tenido la educación necesaria, Carlos. Mira cómo te tiene viviendo en este departamento pequeño cuando podrías estar en la casa de Polanco que te ofrecí». «Mamá, ya hemos hablado de esto», respondió Carlos con voz cansada. «Y su hermana, una divorciada conflictiva. ¿Qué clase de influencia es esa para cuando tengan hijos?». Teresa apretó el estropajo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El tema de los hijos era otro campo minado. Llevaban 2 años intentándolo sin éxito, y cada mes que pasaba, las preguntas de doña Lucía se volvían más insistentes y crueles. Cuando finalmente doña Lucía se marchó, cerca de las 11 de la noche, Teresa se encerró en el baño. Dejó correr el agua de la regadera para ahogar el llanto que había contenido durante horas. No escuchó cuando Carlos tocó la puerta, ni cuando finalmente se rindió y se fue a dormir. A la mañana siguiente, Teresa despertó con los ojos hinchados y un dolor de cabeza pulsante.
Carlos ya se había ido al trabajo, dejando apenas una nota sobre la mesa de la cocina. Llegaré tarde. Tengo junta con un cliente importante. Preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba bajo un cielo despejado. La tormenta de anoche nunca llegó, pero Teresa sentía que la verdadera tempestad apenas comenzaba. El timbre sonó al mediodía. Adriana estaba en la puerta, su cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y una blusa blanca impecable, pero había algo en su expresión, una mezcla de determinación y miedo que puso a Teresa en alerta inmediata. «Pasa», dijo haciéndose a un lado. Adriana entró y se dejó caer en el sofá. Teresa notó que sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con el asa de su bolso. «¿Qué pasa, Adri? Me estás asustando». Su hermana levantó la vista, y Teresa vio lágrimas acumulándose en sus ojos. «Tere, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, algo sobre Carlos y doña Lucía». El estómago de Teresa se contrajo. «¿Qué cosa?». Adriana respiró profundo. «¿Recuerdas cuando papá y mamá murieron? ¿Recuerdas el problema con la herencia? ¿Cómo todo se complicó tanto?». Teresa asintió lentamente. Había sido un período confuso y doloroso. Los abogados, los papeles, las deudas que no sabían que existían. «Carlos manejó todo el caso legal, ¿verdad?», continuó Adriana. «Sí, lo hizo como favor. Acabábamos de casarnos y él quiso ayudar». «No fue un favor, Tere». Adriana sacó un sobre manila de su bolso. «He estado investigando porque nunca entendí por qué terminamos con tan poco. Papá tenía una casa en Querétaro, inversiones, pólizas de seguro, y de repente todo desapareció para pagar supuestas deudas». Teresa tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos legales, estados de cuenta, escrituras. «Carlos y doña Lucía manipularon el proceso», dijo Adriana con voz quebrada. «Crearon deudas falsas, utilizaron empresas fantasma, se quedaron con casi todo y nos dejaron solo las migajas. La casa de Querétaro está a nombre de una compañía que pertenece a doña Lucía». El mundo de Teresa se inclinó en su eje. Leyó los documentos una y otra vez, viendo los nombres, las firmas, las fechas. Todo encajaba con una claridad horrible. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», susurró. «Porque acababa de pasar por mi divorcio. Estaba destruida, y tú parecías feliz con Carlos. Pensé que tal vez estaba paranoica, que había leído mal las cosas». Adriana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero contraté a un investigador privado hace 6 meses. Esto es real, Tere. Te robaron. Nos robaron». Teresa se levantó del sofá, caminando en círculos por la sala. Su mente procesaba la información a velocidad vertiginosa. Las críticas constantes de doña Lucía, la pasividad de Carlos, la forma en que siempre la habían hecho sentir inferior, agradecida de pertenecer a su familia. «¿Qué voy a hacer?», preguntó finalmente. «Enfrentarlos», respondió Adriana con firmeza, «y recuperar lo que es nuestro». Teresa pasó 3 días revisando los documentos que Adriana le había entregado. Llamó a un abogado independiente, licenciado Ramírez, quien confirmó lo que su hermana había descubierto. Existía fraude comprobable en el manejo de la herencia de sus padres. «Tiene un caso sólido, señora Mendoza», le dijo el abogado en su oficina del centro histórico, mientras afuera el tráfico de la ciudad rugía incesante. «Pero debe saber que esto destruirá su matrimonio. Carlos podría enfrentar cargos penales por falsificación de documentos y fraude». Teresa miró por la ventana hacia la Catedral Metropolitana, sus torres grises recortadas contra el cielo azul de octubre. «Ya no tengo matrimonio», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. Solo tenía una mentira muy bien construida. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa cerca de las 9, Teresa lo esperaba en la sala con los documentos organizados sobre la mesa de centro. Su esposo entró con su maletín de cuero, aflojándose la corbata, completamente ajeno a lo que venía. «Hola, amor, ¿qué haces despierta todavía?», preguntó inclinándose para besarla. Teresa se apartó. «Siéntate, Carlos. Tenemos que hablar». Algo en su tono hizo que Carlos se pusiera rígido. «¿Qué pasa? Quiero que me expliques esto». Teresa empujó los documentos hacia él. «Y no me mientas, porque ya sé la verdad». Carlos tomó los papeles, y su rostro palideció al reconocer lo que eran. Se dejó caer en el sillón, aflojando aún más su corbata como si le faltara el aire. «Tere, yo puedo explicar». «¿Explicar qué, Carlos?».
explicar cómo te aliaste con tu madre para robar la herencia de mi familia, explicar cómo crearon deudas falsas y empresas fantasma, explicar cómo durante 5 años me has hecho sentir que yo era la afortunada de estar en tu familia cuando en realidad vives de lo que era mío. No fue así. Carlos se pasó las manos por el cabello, deshaciendo su peinado impecable. Fue idea de mi madre. Ella dijo que tus padres habían dejado un desastre financiero, que alguien tenía que tomar control, y tú simplemente obedeciste. La voz de Teresa subió de volumen, sin siquiera consultarme, sin decirme que mi casa, las inversiones de mi padre, todo estaba siendo transferido a tu familia. Estábamos recién casados, pensé que lo nuestro era tuyo y mío era nuestro. Carlos intentó tomar su mano, pero Teresa la retiró bruscamente. Mentira. Si eso pensaras, me habrías dicho la verdad. Me habrías dado voz en las decisiones. Teresa se puso de pie, caminando hacia la ventana. Me pregunto cuántas veces tu madre y tú se rieron de mí. La pobre Teresa, tan agradecida de haberse casado con un Mendoza, sin saber que los Mendoza viven de lo que le robaron a su familia. No fue así. Carlos también se levantó, su frustración desbordándose. Mi madre solo quería asegurar nuestro futuro. Tú no entiendes de finanzas, no sabes cómo manejar dinero. ¿Y esa era tu excusión para el fraude? Teresa lo enfrentó, sus ojos brillando con lágrimas de rabia contenida. ¿Para hacerme sentir inferior durante años mientras usaban mi dinero? El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del departamento. Teresa miró su reloj. 10:15 de la noche. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrió la puerta y su corazón se hundió. Doña Lucía estaba allí, elegante como siempre, con un traje sastre negro, pero con una expresión de furia fría que Teresa nunca había visto. «Veo que tu hermana no pudo mantener la boca cerrada», dijo doña Lucía, entrando sin ser invitada. Sabía que esa chismosa causaría problemas. «Madre, ¿qué haces aquí?» Carlos parecía genuinamente sorprendido. «Me llamaste hace una hora, histérico, diciendo que Teresa había descubierto todo». Doña Lucía se quitó los guantes de piel meticulosamente. «Vine a arreglar este malentendido». «No hay malentendido», dijo Teresa, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «Hay un fraude documentado y yo voy a recuperar lo que me robaron». Doña Lucía soltó una risa seca. «¿Recuperar? Querida, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Conozco jueces, fiscales, abogados en toda la ciudad. ¿Crees que un caso como este llegará a algún lado?» «Tengo pruebas», respondió Teresa, sosteniendo la mirada de su suegra sin pestañear. «Documentos, transferencias, todo. Documentos que pueden desaparecer, testigos que pueden cambiar su historia». Doña Lucía se sentó en el sofá como si fuera su propia casa. «Teresa, has sido una buena esposa para mi hijo, aunque algo limitada en tus habilidades. No arruines tu vida por algo que ya está hecho. Acepta las cosas como son. Como tú me has hecho sentir inferior desde el día que me conociste». Teresa sintió años de humillación converger en ese momento. «¿Cómo me has criticado, menospreciado y tratado como si fuera una empleada en mi propia casa?» «Te traté exactamente como mereces», respondió doña Lucía con frialdad. «Una chica de clase media que tuvo suerte de casarse con mi hijo. Deberías estar agradecida». «Ya basta». Carlos se interpuso entre las dos mujeres. «Madre, esto es entre Teresa y yo». «¿Ah, sí?» Doña Lucía se volvió hacia su hijo. «Entonces dile, Carlos. Dile la verdad completa». Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué verdad?» Carlos desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de su esposa. Doña Lucía sonrió con crueldad. «Tu adorable esposo no solo manejó mal tu herencia, querida, se casó contigo específicamente porque tu padre tenía propiedades valiosas y pólizas de seguro sustanciales. Yo investigué a tu familia antes de que él siquiera te propusiera matrimonio». El mundo de Teresa se detuvo. «¿Qué? Madre, cállate», suplicó Carlos, su voz apenas un susurro. Pero doña Lucía continuó, implacable. «Tu padre acababa de ser diagnosticado con un problema cardíaco. Era cuestión de tiempo. Carlos te cortejó, se ganó tu confianza y la de tus padres, y cuando ellos murieron tan convenientemente, en ese accidente, él ya era tu esposo y tenía control total sobre la herencia». Teresa se tambaleó hacia atrás buscando apoyo en la pared. «Carlos, dime que eso no es verdad». Su esposo finalmente la miró.
y en sus ojos Teresa vio la confirmación que destrozó los últimos vestigios de su matrimonio. Al principio fue así, admitió Carlos, su voz quebrándose, pero después me enamoré de ti, Tere. Todo lo demás fue real. Mentiroso. Teresa sintió que las piernas le fallaban. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. 5 años. 5 años completos viviendo una mentira. No fue todo mentira, insistió Carlos, arrodillándose frente a ella. Te amo, Teresa. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero mis sentimientos por ti son reales. Teresa lo apartó cuando intentó tocarla. No me toques. No te atrevas a tocarme. Se levantó con dificultad y caminó hacia el dormitorio. Sacó una maleta del closet y comenzó a meter ropa sin mirar qué tomaba. Carlos la siguió, suplicante. Teresa, por favor, podemos arreglar esto. Yo puedo devolver el dinero, las propiedades. ¿Con qué dinero, Carlos? Teresa se volvió hacia él, las lágrimas finalmente corriendo libres por sus mejillas. Con el dinero que me robaste, todo lo que tienes es mío. Tu vida, tu carrera, todo está construido sobre el fraude que cometieron. Doña Lucía apareció en la puerta del dormitorio. Si intentas llevarnos a juicio, Teresa, te destruiré. Te aseguro que no encontrarás trabajo en esta ciudad. Haré que cada puerta se te cierre. Teresa cerró la maleta y la levantó. Caminó hacia la puerta principal, pasando junto a doña Lucía sin mirarla. Haz lo que quieras, dijo sin volverse. Pero esto no se queda así. Salió del departamento y bajó las escaleras a tropezones, apenas consciente de dónde iba. Afuera, la noche de la Ciudad de México la envolvió con su ruido y sus luces. Llamó a Adriana con manos temblorosas. Tenías razón sobre todo, dijo cuando su hermana contestó. ¿Puedo ir a tu casa? Ya estoy en camino por ti, respondió Adriana sin dudarlo. Teresa se sentó en la banqueta frente al edificio donde había vivido los últimos 5 años, esperando a su hermana bajo la luz amarillenta de un farol. Observó las ventanas de su ex departamento, donde las siluetas de Carlos y doña Lucía se movían detrás de las cortinas. Por primera vez en años, Teresa sintió algo más fuerte que el dolor, determinación. Recuperaría lo que era suyo, sin importar el costo. Teresa pasó las siguientes 2 semanas viviendo en el departamento de Adriana en la Condesa, un espacio pequeño pero luminoso que su hermana había convertido en un refugio de plantas y fotografías familiares. Cada mañana, Teresa despertaba en el sofá cama sintiendo el peso de la traición, pero también una claridad creciente sobre lo que debía hacer. El licenciado Ramírez se convirtió en su aliado más importante. En su oficina del centro, rodeados de códigos legales y expedientes, trazaron una estrategia. El caso es sólido pero complicado, explicó Ramírez, ajustándose sus lentes mientras revisaba documentos. Carlos usó su posición como abogado para manipular el proceso. Tenemos fraude procesal, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito, pero los Mendoza tienen influencia. ¿Qué posibilidades tenemos?, preguntó Teresa. Si presentamos la demanda en el juzgado correcto, con el juez correcto, buenas, pero debemos actuar rápido antes de que ellos muevan activos o destruyan evidencia adicional. Adriana, sentada junto a Teresa, intervino. ¿Y el departamento donde vivía con Carlos? Está a nombre de ambos, respondió Ramírez. Teresa tiene derecho a su parte, pero eso se resolverá en el divorcio. Primero, necesitamos enfocarnos en la herencia. Teresa firmó los documentos necesarios con mano firme. Al salir de la oficina, Adriana la tomó del brazo. ¿Estás segura de esto, Tere? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondió Teresa, observando el tráfico caótico de la avenida Juárez. Ya no queda nada que salvar. La demanda se presentó un lunes por la mañana. Para el mediodía el teléfono de Teresa no paraba de sonar. Carlos la llamaba desesperado, dejando mensajes suplicantes. Doña Lucía envió un mensaje amenazante a través de su abogado. Pero fue la llamada de su jefe en la empresa de diseño gráfico, donde trabajaba medio tiempo, la que más le dolió. Teresa, necesito que vengas a la oficina, dijo Gerardo, su supervisor de 5 años, con voz incómoda. Es urgente. Cuando llegó, encontró una carta de despido sobre el escritorio de Gerardo. Recorte de personal, explicó él, sin mirarla a los ojos. Lo siento, es decisión corporativa. Teresa supo inmediatamente que era mentira. Doña Lucía había cumplido su amenaza. Salió de la oficina con su caja de pertenencias,
sintiendo la mirada compasiva de sus ex compañeros. «Ya empezaron», le dijo a Adriana esa noche, mientras cenaban tacos de canasta en el departamento. «Me quitaron el trabajo. Entonces buscaremos otro. O mejor aún, trabajarás conmigo». Adriana limpió salsa de sus dedos con una servilleta. «En la agencia necesitamos un diseñador freelance. No es permanente, pero paga». Teresa asintió agradecida. En las siguientes semanas estableció una rutina. Trabajaba en proyectos de diseño desde el departamento de Adriana durante el día, y por las tardes se reunía con el licenciado Ramírez para revisar el progreso del caso. El proceso legal avanzaba lentamente. Carlos intentó comunicarse varias veces, pero Teresa se mantuvo firme en no responder. Fue su madre, a quien no veía desde el funeral de sus padres, quien finalmente la hizo dudar. Eugenia, una mujer mayor que vivía en Puebla con su segunda familia, llamó una tarde de noviembre. «Teresa, mi amor, escuché lo que pasó», dijo su voz cansada a través del teléfono. «Entiendo tu dolor, pero ¿realmente quieres destruir a tu esposo? El perdón es...» «Mamá Eugenia», interrumpió Teresa con firmeza, «con todo respeto, esta no es una cuestión de perdón, es una cuestión de justicia. Carlos y su madre me robaron sistemáticamente. Pero el escándalo, mija, tu reputación, mi reputación sobrevivirá. Lo que no sobrevivirá es mi dignidad si dejo que esto quede impune». Después de colgar, Teresa se permitió llorar. No por Carlos ni por el matrimonio perdido, sino por la familia que nunca tuvo, por los padres que murieron sin saber que su hija sería traicionada por quienes supuestamente la amaban. El verdadero punto de quiebre llegó en diciembre, cuando Ramírez la citó urgentemente en su oficina. «Tenemos un problema», dijo el abogado, su expresión grave. «El juez asignado al caso es conocido por ser flexible en sus decisiones. Tengo información de que los Mendoza ya lo contactaron». Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso?» «Significa que necesitamos evidencia tan contundente que ni siquiera un juez corrupto pueda ignorarla». Ramírez se inclinó sobre su escritorio. «Y creo que sé cómo conseguirla». Le explicó el plan. Necesitaban que Carlos o doña Lucía admitieran el fraude en una conversación grabada. Era riesgoso y probablemente inadmisible en corte, pero podría usarse para presionarlos a llegar a un acuerdo. «Sería Teresa quien tendría que hacerlo», continuó Ramírez. «Necesitamos que acepte reunirse con Carlos, que lo haga hablar». «No puedo», dijo Teresa inmediatamente. «No puedo volver a verlo». «Entiendo que es difícil», intervino Adriana, quien había insistido en estar presente. «Pero piensa en papá y mamá. Piensa en todo lo que construyeron y cómo estos aprovechados se lo robaron». Teresa cerró los ojos, respirando profundo. Imágenes de sus padres llenaron su mente. Su padre en el jardín de la casa de Querétaro, su madre cocinando en la cocina, ambos sonriendo en fotografías que ahora guardaba Adriana. «Lo haré», dijo finalmente, «pero con una condición. Adriana estará cerca por si algo sale mal». Ramírez asintió. «Acordaremos la reunión en un lugar público, un café o restaurante donde Teresa esté segura». Esa noche, Teresa envió un mensaje a Carlos. «Necesitamos hablar. ¿Solos? Café Milagros en la Roma, mañana a las 6 de la tarde». La respuesta llegó en segundos. «Allí estaré. Gracias por darme esta oportunidad». Teresa apagó el teléfono, sintiendo una mezcla de náusea y determinación. Al otro lado de la habitación, Adriana preparaba té de manzanilla. «¿Estás lista para esto?», preguntó su hermana. «No», admitió Teresa, «pero lo haré de todas formas». El Café Milagros estaba ubicado en una esquina tranquila de la colonia Roma, con paredes color terracota y mesas de madera desgastada que le daban un aire bohemio. Teresa llegó 15 minutos antes de la cita, llevando en su bolso un pequeño dispositivo de grabación que Ramírez le había proporcionado. Adriana estaba sentada en una mesa al otro lado del café, fingiendo leer una revista mientras vigilaba discretamente. El plan era simple: conseguir que Carlos admitiera el fraude con suficientes detalles para usarlo como palanca en las negociaciones. Carlos llegó exactamente a las 6, vestido con un suéter gris y jeans, una versión casual que Teresa rara vez había visto. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una barba de varios días. Se sentó frente a ella con cautela, como si temiera que fuera a huir. «Gracias por venir», dijo él, su voz ronca.
No pensé que aceptarías verme. No estoy aquí por ti, respondió Teresa manteniendo su tono neutral. Estoy aquí porque necesito entender algo. ¿Qué cosa? ¿Cuándo dejé de ser una persona para ti y me convertí en un medio para enriquecerte? Carlos desvió la mirada hacia la ventana, donde el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura. Nunca fuiste solo eso, Teresa. Tienes que creerme. ¿Por qué debería creerte algo? Teresa se inclinó hacia adelante. Explícame, Carlos. Explícame cómo pasaste de conocerme en esa conferencia de abogados a investigar a mi familia, a planear casarte conmigo por dinero. Carlos respiró profundo, sus manos jugando nerviosamente con una servilleta. Mi madre, ella siempre ha tenido deudas. El estilo de vida que proyecta, la casa en Polanco, todo es fachada. Estábamos al borde de la quiebra. ¿Y yo era la solución? Ella investigó a varias personas. Cuando supo que tu padre tenía propiedades y seguros, sugirió que me acercara a ti. Carlos finalmente la miró, sus ojos húmedos. Pero te juro que cuando te conocí mejor, cuando pasamos tiempo juntos, todo cambió. Me enamoré de verdad, antes o después de que mis padres murieran. La pregunta de Teresa fue como un cuchillo. Carlos palideció. Teresa, el accidente no fue... Lo sé, no están sugiriendo que hayan causado el accidente, pero lo supieron aprovechar, ¿verdad? Mi madre movió todo rápido. Yo estaba en shock también, apenas procesando que tus padres habían muerto. Ella tomó control, contactó a los notarios, presentó documentación. Carlos se pasó las manos por el rostro. Para cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho, ya era cómplice. ¿Y decidiste seguir adelante? ¿Seguir mintiendo? Decidí que no podía perderte. Pensé que si confesaba, me dejarías. Y tenía razón, ¿no? En el momento que supiste la verdad, te fuiste. Teresa sintió una puntada de algo que podría haber sido compasión, pero la aplastó rápidamente. ¿Cuánto exactamente se llevaron, Carlos? Dame números. Él sacó su teléfono, abrió una nota y se lo pasó. Teresa vio una lista detallada. La casa de Querétaro valuada en 4 millones de pesos. 2 pólizas de seguro por 1,5 millones cada una. Inversiones por 800,000 pesos. Una cuenta de ahorro con 200,000 pesos. 8 millones de pesos, susurró Teresa, sintiendo la magnitud de la traición. Me robaron 8 millones de pesos. La casa está a nombre de una compañía de mi madre. Los seguros se usaron para pagar las supuestas deudas que creamos. Las inversiones se liquidaron y el dinero está en cuentas en el extranjero. ¿Puedes devolverlo? Carlos negó con la cabeza lentamente. Mi madre gastó la mayor parte. La casa de Polanco, los viajes, el coche nuevo. Yo usé mi parte para pagar mis préstamos estudiantiles y hacer algunas inversiones que no salieron bien. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que lo sientes, pero el dinero se fue. Estoy diciendo que puedo devolver algo. Tal vez 2 millones si vendo algunas cosas. Y puedo transferir la casa de Querétaro de vuelta a tu nombre. Teresa activó discretamente la grabadora en su bolso. ¿Tu madre está de acuerdo con esto? No. Ella dice que si cedo en algo, nos hundiremos ambos. Pero yo no puedo seguir viviendo así, Teresa. No puedo seguir viendo cómo te destruimos. ¿Y qué hay de las empresas fantasma? ¿Las deudas falsas que crearon? Carlos empezó a hablar, detallando el esquema completo. Cómo crearon facturas falsas, cómo sobornaron a un notario para que certificara documentos fraudulentos, cómo usaron su posición como abogado para manipular el proceso judicial de la herencia. Teresa escuchaba, grabando cada palabra, sintiendo una mezcla de asco y triunfo. Carlos estaba confesando todo sin saber que cada palabra sería usada en su contra. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, preguntó finalmente. Porque te amo y porque estoy cansado de mentir. Carlos tomó su mano sobre la mesa. Podemos arreglar esto, Teresa. Yo puedo devolver lo que pueda, buscar un acuerdo. No tiene que llegar a juicio. No tiene que destruirnos a todos. Teresa retiró su mano suavemente. Ya estamos destruidos, Carlos. Esto no es algo que se arregle con disculpas y promesas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Verme en la cárcel? ¿Destruir completamente mi carrera? Quiero justicia, respondió Teresa levantándose de la mesa. Y la tendré, con o sin tu cooperación. Salió del café sin mirar atrás. Adriana la siguió discretamente y se encontraron 2 calles más adelante, donde Teresa finalmente dejó salir el temblor que había estado conteniendo. ¿Lo conseguiste?, preguntó Adriana. Teresa asintió, sacando la grabadora de su bolso. Todo.
Confesó el fraude completo. Las hermanas se abrazaron en la calle mientras el tráfico de la ciudad rugía a su alrededor. Era un pequeño triunfo, pero significativo. Al día siguiente, Ramírez escuchó la grabación con una sonrisa creciente. Esto es oro legal. No podemos usarlo directamente en corte sin el consentimiento de Carlos, pero definitivamente cambia nuestra posición negociadora. Envió una copia de la transcripción a los abogados de los Mendoza con una propuesta: devolución completa de los activos dentro de 6 meses, o enfrentarían no solo la demanda civil, sino también cargos criminales con evidencia de confesión. La respuesta llegó 3 días después. Doña Lucía quería reunirse. El encuentro se llevó a cabo en la oficina de Ramírez, con todos los abogados presentes. Doña Lucía entró con su elegancia característica, pero Teresa notó las líneas de tensión alrededor de sus ojos, el ligero temblor en sus manos enguantadas. «Esto es extorsión», comenzó doña Lucía sin preámbulos. «Grabaciones obtenidas ilegalmente no tienen valor legal, pero tienen valor mediático», respondió Ramírez tranquilamente. «Imagine los titulares: prominente familia de abogados roba herencia a huérfana. Las redes sociales pueden ser brutales. El abogado de los Mendoza, un hombre mayor con traje de 3 piezas, intervino. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo razonable». «¿Razonable según quién?», dijo Adriana, hablando por primera vez. «Ustedes nos robaron 8 millones de pesos. ¿Qué parte de eso es razonable?». La negociación duró 3 horas. Al final quedaron los términos. Los Mendoza devolverían la casa de Querétaro, 4 millones en efectivo pagados en 3 años, y Carlos renunciaría a cualquier derecho sobre el departamento compartido con Teresa. «¿Y los cargos criminales?», preguntó el abogado de doña Lucía. Teresa miró a la mujer que había envenenado su vida durante 5 años. «No presentaré cargos si cumplen cada término de este acuerdo, pero si fallan, aunque sea en un pago, todo esto va a la fiscalía». Doña Lucía firmó los documentos con mano temblorosa, su orgullo finalmente quebrado. Cuando salió de la oficina, evitó la mirada de Teresa. Carlos estaba esperando afuera del edificio cuando Teresa salió. Se veía derrotado, pequeño de una forma que ella nunca había visto. «¿Es esto realmente lo que quieres?», preguntó él. «¿Que terminemos así?». «Esto es lo que ustedes eligieron cuando decidieron robarme», respondió Teresa. «Yo solo estoy recogiendo los pedazos. ¿Alguna vez podrás perdonarme?». Teresa lo miró por un largo momento, recordando al hombre del que creía haberse enamorado, al esposo que nunca existió realmente. «Tal vez algún día pueda perdonarte, Carlos, pero nunca volveré a confiar en ti. Y sin confianza el perdón es solo una palabra vacía». Se alejó caminando por la avenida Juárez, dejando atrás su pasado. Adriana la alcanzó, tomando su brazo. «¿Estás bien?». «Estaré bien», respondió Teresa, sintiendo que por primera vez en meses decía la verdad. «Tomará tiempo, pero estaré bien». 6 meses después, Teresa estaba de pie en el jardín de la casa de Querétaro. Había flores silvestres creciendo entre las grietas del patio, y la casa necesitaba reparaciones, pero era suya nuevamente. Adriana estaba ayudándola a limpiar, las 2 hermanas trabajando juntas bajo el sol de primavera. El primer pago de los Mendoza había llegado puntualmente. Teresa lo usó para empezar su propia empresa de diseño gráfico, trabajando desde la casa de Querétaro, que estaba renovando lentamente. El divorcio se finalizó en abril. Carlos envió los papeles firmados sin pedir reunirse una última vez. Teresa los guardó en un cajón y continuó con su vida. Había días difíciles, momentos en que la traición dolía como algo físico. Pero también había días buenos, mañanas en que despertaba en la casa de sus padres, sintiendo su presencia en cada rincón, en cada fotografía, en cada memoria que los Mendoza no pudieron robar. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Teresa Velázquez?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo. Soy Mariana Castillo. Trabajé como secretaria en el bufete donde laboraba Carlos Mendoza. Escuché sobre su caso y hay algo que debes saber». Teresa se sentó en un banco del jardín, escuchando mientras Mariana le contaba sobre otros casos, donde los Mendoza habían usado tácticas similares, otras familias que habían sido víctimas, pero que nunca tuvieron el valor o los recursos para luchar. Cuando colgó, Teresa miró hacia el cielo azul de Querétaro. Su batalla personal había terminado,
pero tal vez había más trabajo por hacer, más víctimas que necesitaban voz. Adriana salió de la casa con 2 limonadas frías. ¿Quién era? Una oportunidad, respondió Teresa, tomando el vaso y brindando con su hermana, para asegurarnos de que lo que nos pasó no le pase a nadie más. Las hermanas bebieron su limonada en el jardín de la casa, que ahora era verdaderamente suya, planeando su próximo movimiento. La justicia, Teresa había aprendido, no era un destino, sino un camino que se recorría paso a paso, con determinación y sin rendirse nunca, y ella apenas estaba comenzando a caminar.